De Elín, como así también le damos la bienvenida a la familia de Facebook. Gloria al nombre de Cristo. Y en esta noche, preciosa noche que nos ha dado el Señor, vamos a entrar de lleno en la palabra de Dios. Estamos estudiando capítulo 4 del libro de los Hechos y vamos a entrar en el capítulo 5. A modo de repaso podemos decir, capítulo 4, verso 1 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia y del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Aleluya. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Mis hermanos, en esta noche los invito a ver cómo la iglesia va creciendo. Y hay una cosa que ustedes van a ver, una constante a través del libro de los Hechos. La iglesia empieza a crecer y va aparejada la persecución. Es un ingrediente infaltable en el crecimiento de la iglesia. Oh, gloria a Dios. Ya desde el momento que nació la iglesia, empezó a ser perseguida. ¿Y saben qué? Más perseguían a la iglesia, más crecía. Gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque dice que mi poder se perfecciona en tu debilidad, dice el Señor. Y las persecuciones, las pruebas vienen para mostrarnos, lo frágiles que somos. Oh, gloria a Dios. En esta noche no decimos, oh, que venga la persecución, aquí estamos. No, simplemente tenemos que acudir al Señor. Porque Pedro, ¿se acuerdan aquel Pedro que dijo: Señor, aunque todos te negaren, yo no te voy a negar? Y allí, antes que el gallo cantara, ya le había negado 3 veces. Miren si Pedro, que había estado cerca del Señor 3 años, día y noche con él, tuvo miedo y lo negó. ¿Qué se puede esperar de nosotros, mis hermanos? Si no es por la gracia de Dios y el Espíritu Santo, no nos vamos a mantener en pie. Oh, gloria a Dios. Dice que los tomaron y los echaron de la cárcel. Qué lindo que Pedro y Juan estaban hablando al pueblo. Oh, gloria a Dios. Acá hay palabra de Dios. Si te dedicas a hablar al pueblo, a la gente común, al ciudadano de a pie, Dios te va a llevar a un hablar ante magistrados, mi hermano. Él te va a abrir puerta. Si Dios te ha dado una palabra, no tengas temor. Él te va a abrir puerta, como yo digo, Él te va a dar micrófono. Gloria, gloria al nombre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, resentidos, estaban allí molestos de que ellos enseñasen la palabra del Señor. Pero si tú te vas al capítulo 5, fíjense en el versículo 17, note esto: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Y acá nos da nos da luz acerca de los motivos por los cuales aquellos dirigentes, ¿no es cierto?, les echan mano. Y dice, porque estaban celosos. Los maestros de la ley, los sacerdotes, se pusieron celosos. Ahora noten una cosa, mis hermanos. La religión oficial, vamos a decir, la única religión verdadera en ese tiempo era el judaísmo. Era el judaísmo rabínico, ¿no es cierto? Pero ahora, ponga su mente en este relato, en aquella época. Mis hermanos, el grupo de Jesús, los discípulos, la iglesia empieza a crecer. Pero ¿saben qué? El judaísmo se empieza a vaciar. Porque todos los primeros conversos eran judíos. Peligro hay acá, ¿no es cierto? Entonces, claro, como la gente se le estaba yendo, se pusieron celosos. Tengamos cuidado, mis hermanos, los celos están muy cerca de nosotros, más cerca de lo que a veces creemos. Y dice que se pusieron celosos, pero también estaban los saduceos.
Los saduceos eran una de las sectas del judaísmo, que el judaísmo se dividía en un montón de sectas, mis hermanos. Y yo te digo una cosa, conocimiento bíblico, sin la revelación del Espíritu Santo, sin la vida del Espíritu Santo, lo único que te va a hacer es hacer sectas. Y no estoy hablando de cultos, ¿no es cierto? De secta. Una secta es una escuela de pensamiento, una escuela de filosofía humana, mi hermano. Te vas a congregar alrededor de un hombre. Y hay mucho peligro en los movimientos, porque son en base a hombres fuertes, mis hermanos. Y todo hombre fuerte cae. Gloria a Dios. Todo hombre fuerte cae. Solo la iglesia de Cristo permanece, ¿no es cierto? Y allí están estos, y dice que estos saduceos tenían una creencia primordial, fundamental, y era que no creían en lo sobrenatural, en lo milagroso, ni en la resurrección. No creían en la resurrección de los muertos, mis hermanos. Y entonces ahí tenemos un grupo que estaba celoso porque enseñaban, estaban perdiendo público. Los sacerdotes, los religiosos, ¿no es cierto? Los líderes eclesiásticos, vamos a decir así, estaban perdiendo público. Pero también los saduceos estaban molestos porque anunciaban la resurrección, o sea, contradecía lo que ellos postulaban. Y allí hay problemas, les echan mano y los meten en la cárcel. Ahora, fíjense, los empiezan a interrogar, y ustedes saben, dice en el versículo 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes. Note esto, se armó el séquito, el jurado, el gran jurado. Se dice que vinieron en Jerusalén los gobernantes, los políticos, vamos a decir, los ancianos y los escribas. Los gobernantes eran de los partidos políticos, vamos a decir así. Estaban los ancianos, que eran del colegio religioso que gobernaba la parte espiritual. Y los escribas, los escribas eran los estudiosos de la ley. Miren qué trío. Allí está el gran jurado y llaman a Pedro y a Juan. Dice, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad, con qué autoridad, quién les dio permiso, o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Esto, ¿cuál era esto? Era el milagro extraordinario de la sanidad de un paralítico desde el vientre de su madre. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, necesitamos la llenura del Espíritu Santo, mis hermanos. Y en esta noche estamos orando para que un soplo del Espíritu Santo empiece a venir en vuestras vidas, mis hermanos. Ya es tiempo de decir, tenemos que hacer esto otro, tenemos que ser llenos del Espíritu. Empecemos en esta noche, mis hermanos, a ser llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Y dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ahora, mis hermanos, si tú te tomas el trabajo, o si vos te tomás el trabajo, el tiempo de agarrar los libros y de ver, ¿no es cierto?, la historia, sobre todo Flavio Josefo y Eusebio y otros historiadores, nos relatan, ¿no es cierto?, que aquellos tiempos no eran tiempos moralmente sanos. Estaban siendo gobernados por un imperio tremendamente corrupto. Un imperio donde la inmoralidad galopaba, donde los cobradores de impuestos los extorsionaban de una manera. Acuérdense la predicación de Juan el Bautista, cuando vinieron los soldados para decirle, ¿qué haremos nosotros? Dice, mire, ustedes no cobren más de lo que está exigido, ¿no es cierto? Porque
los muchachitos se les iba la mano, ¿no es cierto? Y toda cosa así. No hay nada nuevo debajo del sol, dice un viejo dicho. Y es cierto, mis hermanos. Lo que pasa es que ahora los medios de comunicación revelan más cosas, pero así también muestran más mentiras, ¿no es cierto? Estoy hablando de medios tanto de un lado como del otro, mi hermano. Y dice la palabra de Dios, estaban allí y ellos le dicen una cosa, no le empiezan a hablar de los problemas, no le empiezan a hablar de las dificultades, le hablan de Cristo. Sepan pues que este hombre ha sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de entre los muertos. El pecado más grande que puede tener nuestro presidente o cualquier hombre es el no haber rendido su vida a Cristo, mi hermano. Ahora, todo lo otro que hagan, mi hermano, ¿qué podés esperar? No se pueden pedir peras al olmo, dice el dicho. Mi hermano, no nos engañemos. Solo Jesucristo puede traer la vida. Solo Jesucristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es por la Santa Iglesia Evangélica, no es por la Santa Iglesia Católica, no es por ninguna otra iglesia, sino por Jesucristo. Es el único camino al Padre, mi hermano. Y si no ha rendido su vida a Cristo, llámese como se llame. Nombre a quien nombre. Si no es alguien que ha rendido su vida a Cristo, repito, no esperes peras al olmo. Ahora, vas a saber si es cristiano o no es cristiano en base a los frutos que dé. Porque podemos hablar mucho, pero nuestros hechos son los que hablan más fuerte que nuestra voz. Por los frutos se conoce el árbol, ¿no es cierto? Yo nunca pasé por al lado de un duraznero y que escuché una voz, soy un duraznero, soy un duraznero. Yo sabía que era un duraznero porque había durazno en el tiempo de los frutos, ¿no es cierto? Gloria a Dios, los frutos no son ruidosos, pero sí tienen colores y olores bien atractivos, ¿no es cierto? Gloria al nombre de Cristo. Y acá hay una palabra de Dios, mi hermano, ya que toqué el tema de fruto. ¿Para qué una planta tiene fruto? Y usted me puede decir, bueno, sí, para que comamos ricas manzanas, ¿no es cierto? Y cosas, frutas, uvas y todas las cosas. Yo te digo una cosa, el fruto en primer lugar es para la reproducción de la planta, porque generalmente la planta tiene las semillas. Ahora usted sabe que el fruto, cuanto más atractivo es el color y más olorosa es la fruta, trae, ¿qué cosa? Los animales que vienen y lo comen y después siguen su camino. Y esa plantita, que él comió la fruta, después el animalito va a hacer lo que tiene que hacer y deposita la semilla allí en la tierra y así se van esparciendo la semilla por todos lados y ese duraznero, esa plantita ya no es una sola, van a ser varias. Y acá hay una palabra de la iglesia. Hermanos, si nos dedicamos a que el fruto del Espíritu Santo crezca en nuestras vidas, la iglesia se va a reproducir. No tantos mandamientos, mis hermanos, porque los mandamientos no santifican a nadie. Es la vida de Cristo en nosotros lo que produce el fruto del Espíritu Santo. Por eso se llama fruto del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y dice la palabra, versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Note, ellos que tenían que edificar la obra de Dios, que tenían que edificar al pueblo de Dios, a la gente de Dios, reprobaron al Mesías, reprobaron al Hijo de Dios, lo rechazaron, mis hermanos. O sea que muchas veces el conocimiento no te sirve de nada si realmente no has rendido tu vida a Cristo. Dice la palabra de Dios, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahora note una cosa, acá usted lo puede tomar de dos maneras. Esta gente, estos sacerdotes, estos saduceos, pueden que hayan estado en las enseñanzas que Jesús daba y dice, sí, estos estuvieron con Jesús.
Pero yo me inclino a pensar otra cosa. Cristo ya había muerto y había resucitado y había sido exaltado al cielo. Pero acá dice, les reconocen que habían estado con Jesús. Es como alguien dijo una vez, Dios existe. Yo hablé con Él esta mañana. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Tú y yo somos la evidencia mayor de que Cristo es real, de que Dios existe. Pero nuestras vidas, dice que Él nos ha dado del Espíritu Santo para que seamos testigos de Él, para que mostremos al mundo las evidencias de que Él ha resucitado, de que Él es real. Gloria a Dios. Y vamos a ver esta noche. Hay un juicio que se está llevando a cabo, hay un jurado que está deliberando, hay dos acusados, dos reos, ¿no es cierto? Pero esos reos son testigos de aquel Cristo resucitado. Y dice la palabra, le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Hoy estamos llorando porque el mundo habla mal de la iglesia. Pobrecitos nosotros de la iglesia, nos atacan esto y lo otro. ¿Saben qué? Empecemos a mostrar las evidencias de que Cristo ha resucitado, va a ver cómo les tapamos la boca. Dice la palabra de Dios, no podían decir nada. Y dice la palabra, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Gloria a Dios. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Sacaron a los acusados y empezaron a deliberar entre ellos, el jurado, ¿no es cierto? Y dice, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, sin lugar a dudas, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¡Aleluya! Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Noten una cosa, no querían ni siquiera nombrar a Jesús, dicen este nombre. Y llamándolo le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque estamos viviendo en un tiempo maravilloso, mis hermanos. Nos pueden cerrar los templos, pero hay medios, hay teléfonos, hay de todo. Y yo siempre digo, y hoy antes de empezar la reunión, le agradecía tanto a Dios por mi hermana Mary García, porque la verdad que nunca habíamos estado tantas reuniones juntos como en este tiempo, hermana Mary. Dios te bendiga, mi hermana. Y esto fue por la misericordia y la gracia de Dios y por estos tiempos de pandemia y de dificultades que había. Oh, bendito sea, salvo los jueves, que no la escucho a Mary, de los demás días está siempre allí, qué lindo, sea a la mañana, sea a cualquier hora, ella está allí conectada. Gloria al nombre de Cristo. ¿Y saben qué? Y muchas veces sin tener que salir de la casa, nos hemos estado congregando. Ahora, no te acostumbres a estar en la casa. Oremos para que esta pandemia sea quitada. Pero mientras tanto, disfrutemos las cosas que tenemos. Y dice la palabra de Dios, ¿qué haremos con este todo? Dice en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, les prohibamos que hablen ese nombre. Ahora, noten una cosa, cómo... Primero, con qué denuedo, con qué valentía habla Pedro. Un Pedro que había negado a Jesús delante de una sirvienta, ahora delante de tamaño juicio, jurado, ¿no es cierto? No se calla la boca, sino que habla. Pero no es ningún bravucón. Habla con todo respeto, con tacto, con inteligencia dada por el Espíritu Santo. Porque dicen, mire cómo responde Pedro ante la amenaza. Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Miren si eso no es tacto,
si eso no es cortesía, si eso no es respeto por las autoridades. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Oh, gloria a Dios. Por eso es tan importante, mis hermanos, que la iglesia no se haga sectaria. Porque dice que la iglesia primitiva predicaba el evangelio, pero tenía favor con todo el pueblo. Tenemos que respetar a todos. Y dice la palabra de Dios que no pudieron castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, no por lo que se hablaba, por lo que se había hecho. Y dice por qué, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y repito, mis hermanos, los milagros de Dios, Dios los hace Él solito, sin intervención de nadie. Si no, no es un milagro. Yo no puedo decir esta sanidad fue milagrosa porque estuve 40 días en cuarentena y el Señor me sanó. No, eso fue una sanidad natural. Una sanidad milagrosa es cuando se rompe el tiempo de la cura de una enfermedad, el proceso de una enfermedad, y automáticamente el paralítico este salió caminando, corriendo y saltando, mi hermano. Que eso tenía que haber llevado un buen tiempo de rehabilitación, de enseñarle a caminar, ¿no es cierto? Tú sabes muy bien cuando nuestros chiquitos, nuestros hijos y nuestros nietos empezaban a caminar y uno tuvo que tener un tiempo, tuvo que tomar recaudos, ¿no es cierto? Pero este hombre no lo tuvo nadie, salió solo corriendo. Gloria a Dios, ese era un milagro realmente. Esos son milagros y eso es lo que tenemos que esperar ver. Y puestos en libertad vinieron a los suyos. Eso qué hermoso que es, mi hermano. No hay nada más lindo que en tiempo de dificultades, en tiempo de prueba, en tiempo de amenaza, acordarnos que tenemos los nuestros. La iglesia, nuestra familia en la fe. Te recomiendo que tengas un grupo de fe, llamale grupo de apoyo, llamale como quieras, pero tenés que tener un grupo al cual pertenecer. El ser humano es un ser que necesita pertenecer. Gloria al nombre de Cristo. Vinieron a los suyos y contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Note que no se pusieron a decir, el pobrecito, qué malo, mirá que esto, que el otro. Imagínate vos, que esto. Yo te decía, viste, lo que iba a pasar. No, mi hermano. La iglesia primitiva no perdía tiempo. Agarraron ya cuando les contaron, le dieron el informe de lo que había pasado, lo que le habían dicho. Unánimes levantaron la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, el Dios de toda soberanía que gobierna sobre cualquier autoridad, sobre cualquier principado en tierra, cielo y mar, es el Dios a quien oramos, mi hermano. Y me gusta cuando cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a los discípulos. Jesús le dijo, ustedes cuando oren, digan así, o sea, de esta manera. Y dice, Padre nuestro. Primera palabra, mis hermanos, oramos al Dios que es Padre. Pablo, escribiéndole a los Corintios, 1 Corintios capítulo 8, verso 13, dice, aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo y en la tierra, mas para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Nuestra oración es al Dios, al Padre. ¿Por qué Dios se complace, el Dios a quien oramos se complace que le llamemos Padre? Porque acuérdense que el Padre es el que envió a su Hijo a este mundo para que muriera por nosotros. Pero ¿saben qué? Para resucitar y para darnos la potestad, el poder ser hechos hijos de Dios. Qué lindo, Dios quería hacernos hijos. El pecado lo impedía, pero vino su Hijo amado y murió en la cruz y me dio el derecho de ser hijo de Dios. Gloria, gloria a Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra, soberano Señor.
Oh, gloria a Dios. Acuérdate que oramos a un Dios que es Padre. Por eso tenemos que orar por los inconversos, por los impíos, para que Dios los bendiga, para que se arrepientan, para que se vuelvan de su maldad y puedan venir, que un Padre amoroso los está esperando. Sí, a ese también, al que vos no quisieras ver, a ese también Dios lo está esperando. Así como al hijo pródigo, ahí está el Padre esperando. Y el Padre dice, quizás hoy vendrá mi hijo, quizás hoy vendrá. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos, yo en esta noche me atrevo a decirte como Pablo le decía a los corintios, ensanchaos, no seáis estrechos. El corazón del Padre es un corazón amplio, generoso en perdonar, mi hermano. Basta de mezquindad. Oh, gloria al nombre de Cristo. Dice la palabra de Dios. Y soberano, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Él es soberano porque es el dueño de todo. Él es soberano porque es el autor de todo. Y Él es soberano porque Él es el redentor. Fíjense, Dios creó todo y lo volvió a comprar. Él tenía derecho de decir, no, tráelo para acá, que esto es mío, yo lo hice. Pero qué lindo que derramó su sangre para comprarnos, mis hermanos, y al precio más alto de su hijo en la cruz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo hacía por ti y por mí, mi hermano. Por ti, por aquellos que aún tienen que conocer al Señor. Yo te digo en esta noche, pedile al Espíritu Santo que te dé celo por las almas. Celo para proclamar las buenas nuevas. Bendito, no para hablar de religión, no para hablar del pecado, sino para hablar de un Dios que está dispuesto a perdonar. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? No es que Dios no sepa, sino que, pero lo voy a decir con toda reverencia, Dios, si hay algo que no puede entender, Dios es omnisciente, Él los conoce todos. Pero si hay algo que Él no puede entender, ¿cómo el hombre, un ser tan insignificante, que ha visto las maravillas de Dios en la creación, las maravillas del amor de Dios en la cruz, cómo todavía el ser humano se quiere amotinar, se quiere rebelar? Amotinarse es cuando un grupo de tripulantes en un barco quieren derrocar al capitán, mis hermanos. Quieren imponer sus propias leyes, quieren levantar al que es de su preferencia. Y las naciones se amotinan. Y Estados Unidos está amotinado, mis hermanos. Pero dice la palabra de Dios, ¿por qué se amotina la gente? Y los pueblos piensan cosas vanas. Una cosa vana es algo que no produce resultado. Todo lo que el hombre piensa, todo lo que el hombre planea es vano, porque lo hace sin Dios, mi hermano. Y dice la palabra de Dios, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, las autoridades civiles, vamos a decir así, con los gentiles y el pueblo de Israel. Ahí estaban todos, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Mis hermanos, que no cunda el pánico. La historia se está desarrollando como Dios lo ha planeado, mi hermano. Gloria al nombre de Cristo. A Él no se le escapa nada. ¿Tú te piensas que la pandemia hasta no sabía Dios que iba a venir? ¿No sabía Dios todo lo que estamos viviendo? Sí, Señor. Ahora nosotros tenemos que buscar al Dios que sabe todas las cosas. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. De nada vale que andemos hablando entre nosotros. Oh, mirá lo que hizo fulano, mirá lo que hizo Mengano. Ahora mirá, sí, ahora se pudre todo. No. Ahora lo que tenemos que decirle al Señor. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra.
Hoy más que nunca tenemos que hablar la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios obra por medio de su palabra. Hay una enseñanza llevada al extremo que es errónea y es pensar de que lo que confesamos con nuestra boca lo vamos a recibir o se va a convertir en una realidad, una especie de magia blanca, vamos a llamarle, ¿no es cierto? No, pero si yo declaro la palabra de Dios, creyéndola en mi corazón, proclamándolo con la boca, Dios obra por su palabra, mi hermano. No es porque la diga yo, es porque Dios honra su palabra. Dios es fiel a su palabra, no a mis inventos. Y dice que con todo de nuevo hablen tu palabra. No le pidieron, Señor, danos protección, no le pidieron, Señor, danos gracia delante de la gente, sino danos de nuevo para hablar tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Está orando la iglesia por sanidades, por prodigios, señales, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Pero mis hermanos, es tiempo de agrandar la visión. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esa es la respuesta de Dios ante el mundo como está. Y si vamos rapidito a Ezequiel capítulo 36, mi hermano presta atención porque en esta noche vamos a entrar en el capítulo 5 que habla de las dos primeras muertes que vienen por juicio de Dios sobre la iglesia. Fíjense, Ezequiel capítulo 36, verso 23. Es triste decirlo, mis hermanos, pero en nuestras charlas con la gente que conversa, siempre la palabra que más engloba a la gente de la iglesia, dice, son todos unos hipócritas, ¿no es cierto? Y cuando aquello dice, no, porque las iglesias son un negocio, o las iglesias son esto y aquello. Y mucho es mentira, pero ¿saben qué? Mucho de cómo está el mundo ahora, la falta de respeto por la iglesia, es producto de cómo hemos vivido los cristianos, mis hermanos. Y el Señor lo dice en esta noche. Ezequiel 36, versículo 23. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros, no el pueblo, no lo inconverso, vosotros. Profanar es lo contrario de santificar. Y cuando el Señor nos enseñó a orar, nos dijo, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, ojo, como decía mi maestro, uno de mis maestros, Milton Pope, tengan cuidado, acá hay una trampa en esta pregunta. ¿Cómo podemos santificar el nombre de Dios? El ser humano no puede santificar el nombre de Dios. Esa es tarea del Espíritu Santo, mi hermano. Es Él el que santifica. Dios es el que santifica su nombre. Dice, y santificaré mi grande nombre. Por eso necesitamos la oración, mi hermano. Por eso necesitamos orar. Padre, santificado sea tu nombre sobre los Estados Unidos de América, sobre Argentina, sobre cada país de Latinoamérica y del mundo entero. Es obra de Dios, santificado sea tu nombre. Dice que fue profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y decía, la palabra que más nos engloba es hipocresía o hipócritas, ¿no es cierto? Un hipócrita es aquel que dice una cosa y hace otra. Yo no quiero ser un hipócrita, mis hermanos. Y dice la palabra de Dios, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
Hay demasiados ídolos en el corazón de los creyentes. Un ídolo es aquello que vos ponés tu confianza sobre ellos. Alguien una vez me dijo, ¿cómo está mi hermano? Bien, porque mi confianza está en Dios. Pero me dice, es lindo a veces tener una cuenta en el banco, ¿no es cierto? Yo le digo, de nada sirve, mi hermano, porque te viene una enfermedad y perdiste todo. Qué lindo es tener la confianza en Dios y Dios te va a dar todo lo que necesitas, mi hermano. No dedícate a vivir para Dios, que Dios se va a ocupar de tu vida. Y dice la palabra de Dios, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Mucha gente se ha insensibilizado en este tiempo de pandemia, de miedo, porque ven que están dudando de que Dios existe, porque si Dios existe, ¿por qué está permitiendo tanto dolor? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿No es cierto? Y dice la palabra de Dios, y quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Yo no me tengo que preocupar si que voy a guardar o no voy a guardar. Yo lo que me tengo que preocupar es de estar lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Para llenarme del Espíritu Santo me tengo que vaciar de mí mismo. Oh, bendito sea Dios. Dice, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es orar, recordar las promesas de Dios. Oh, bendito sea tu nombre. Pero acuérdense, el nombre de Dios va a ser santificado entre las naciones por Dios cuando nosotros, al ser llenos del Espíritu Santo, empecemos a andar en los caminos de Jehová. Bendito sea. Porque nadie quiere venir a una iglesia dormida. Nadie quiere, dice, pero un domingo, en vez de descansar, tengo que ir a la iglesia. Y encima tengo que dar una ofrenda. No, mejor me quedo en mi casa, o me voy al mall, o me voy a la playa. Pero yo te digo, cuando Dios empiece a tocar los corazones, hasta los inconversos van a decir, yo me alegré como los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Necesitamos el Espíritu Santo con poder y gran gloria, mis hermanos. Ya soy bastante el tiempo que hemos vivido de infructuosidad. Y dice la palabra de Dios que oraron y fueron llenos del Espíritu Santo. Gloria, gloria al nombre del Señor. Y después viene la otra cosa. Dice que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Oh, piensa en eso. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Tengo buenas noticias y malas noticias que darte. La buena noticia es que Dios va a obrar. La mala noticia es que ya vas a dejar de vivir encerrado en vos mismo y vas a empezar a abrir tu corazón a otro. Y no solo tu corazón, sino también tus bienes. Alguien una vez enseñando este pasaje me dijo, tenían todas las cosas en común. Hermano, pero eso es comunismo. No, no, no. Comunismo es cuando el Estado te viene a imponer que tenés que compartir. Pero esto es el mover del Espíritu Santo cuando llena tu vida y el que está lleno del Espíritu Santo y quiere compartir las bendiciones con el que no tiene, mi hermano. Se va el egoísmo, porque el egoísmo es producto de una vida vacía del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Y dice así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Cuánta gente está pensando que Cristo viene ya? ¿Querés que te pregunte, que te haga un desafío? La escritura de tu casa, ¿al nombre de quién la pusiste? Todavía la tenía tu nombre.
Tened cuidado, puede venir el Señor. Fíjense, la fe que no toca los bienes materiales es una fe que no obra. Y dice, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y acá empieza la parte, mis hermanos, la iglesia que crece. Acuérdense, se convirtieron 5.000, ya venían 3.000 más 120, eran 8.120, ya una mega iglesia prácticamente era. Entonces había un lindo mover del Espíritu Santo. Todos traían las propiedades, las vendían y traían y lo depositaban el producto de lo vendido a los pies del Señor para que lo repartieran entre los que tenían necesidad. Entonces dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles. Hasta ahí, ¿no es cierto? Si lo vemos de lo externo, vemos que estaban obrando igual que los otros. Vendieron la propiedad, sustrajeron una parte, pero eso solo ellos lo sabían, y lo trajeron a los pies, lo pusieron a los pies de los apóstoles. Eso todo lo podían ver, ¿no es cierto? Ahora dice la palabra, no dice un discípulo, sino dice, pero cierto hombre. Y usted sabe que en la iglesia están los miembros, están los discípulos y están los ciertos hombres, ¿no es cierto? Que son gente que viene a la iglesia, puede que simpatice, pero que todavía no han nacido de nuevo, ¿no es cierto? Y dice que este hombre, este cierto hombre llamado Ananías, trae esto y lo puso a los pies de los apóstoles. Y yo calculo que los otros hermanitos estaban aplaudiendo, bien, gloria a Dios. Y dijo Pedro. Ahora noten que Pedro era el líder hasta ese momento. El apóstol Pedro era la voz cantante de la iglesia, era la referencia, la autoridad, ¿no es cierto? Si se quiere. Y dice a Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Cuando la iglesia empieza a crecer, mis hermanos, el diablo toma nota y empieza la persecución. Ahora, la oposición a la iglesia se va a dar en dos flancos. El primer flanco, que lo vamos a ver en esta noche, es desde adentro. El diablo ataca a la iglesia desde adentro. Y eso también es persecución, mi hermano. Por eso pensamos ahora se viene la persecución. Papá, la persecución ha estado desde que la iglesia es iglesia y dentro de la iglesia. Y dice, este persona dice, hay dos cosas. ¿Por qué? Dice, ¿por qué Satanás? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Hay hermanitos que no les gusta hablar de Satanás. Dicen que es un enemigo vencido. Sí, todo lo que vos quieras. Pero no crucifique la carne y va a ver cómo te va a usar. Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Satanás le vino y le susurró, le metió, le incitó, ¿no es cierto? Acuérdense que Satanás es un espíritu y necesita cuerpos de carne y hueso para poder hacer su obra acá en la tierra. Y dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Tu corazón es la mente, ¿no es cierto? Es el ser interior. Le puso la idea, le sopló, le susurró. Pero después dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Satanás llena, pero es uno el que pone en el corazón. Cuando uno ya lo acepta, lo acaricia
y le da acogida en el corazón, mis hermanos. Ahora noten una cosa, ¿cuál fue el pecado de Ananías? ¿Haberle robado a Dios? No, dice, porque has mentido. Te digo una cosa, a Dios no le importa la plata. A Dios le importa la actitud de tu corazón. Estos quisieron ser lo mismo que eran los otros, dar la misma imagen de los otros hermanitos, como en el caso de Bernabé, que vendió la propiedad y trajo todo el precio y lo puso a los pies. Estos quisieron tener el mismo resultado, la misma apariencia, pero sin el mismo precio. Estos trabajaron más por lo externo. A ellos les preocupó más el parecer que el ser. Y mis hermanos, eso se llama hipocresía. Y acá vemos a Satanás en su rol de serpiente. La serpiente viene, engañó a Ananías. Ahora repito, Satanás no puede hacer nada en nuestra vida si no le damos lugar. Y este muchachito le dio lugar, no estaba dispuesto a pagar el precio. Quería conseguir resultados a menor precio, mi hermano. Y allí hace esto que hizo y Satanás allí le llena el corazón. Ahora, qué tremendo que es. ¿Quién le dijo a Pedro que era mentira lo que habían hecho ellos? No había una red de espionaje en la iglesia, ¿no es cierto? No había celulares para ir pasando ni email ni nada, ¿no es cierto? Ni mensaje de texto. Es indudable que Pedro fue movido por el Espíritu Santo y funcionó en el don de discernimiento de espíritus. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo, mis hermanos. En primer lugar, necesitamos discernir la verdad, mi hermano, porque nos estamos tragando demasiadas mentiras. Y te doy un punto para discernir la verdad, primeramente. Lo que me han contado, ¿cómo puedo saber si es verdad? Lo primero que tengo que decir, dentro de mi interior, quiero que eso sea verdad. Para conocer la verdad tenemos que tener un corazón objetivo. Decir, Señor, muéstrame la verdad. Yo renuncio a mis preferencias y dejo que tú pongas tu deseo en mi corazón. Si no, vamos a ser engañados. Porque estamos, nuestro corazoncito quiere que hagamos esto o aquello. Y ahí somos engañados muchas veces, mi hermano. Ahí se levanta Pedro, el líder de la iglesia, un líder con autoridad, con discernimiento de espíritu, y ahí lo frena. Ahora noten una cosa, mis hermanos. Es tan grave el pecado que hicieron ellos, porque al fin y al cabo ellos vendieron, la plata era de ellos. El aparentar fue el pecado, el haber mentido a la iglesia, mi hermano. Dice, no le has mentido a la iglesia, le has mentido al Espíritu Santo, mi hermano. Fíjense lo gravísimo que es. Y allí vino fuego del cielo. Acuérdense en algo, mi hermano. Esta noche voy a hablar con temor de Dios. En Corinto hay un caso de inmoralidad tremenda en la iglesia. Acuérdense, un muchacho que se acostaba con la mujer del padre. Prefiero pensar que era la madrastra, que no era la mamá. Pero está todo ahí la posibilidad, ¿no es cierto? Sin embargo, no vino, no murió. Y era un pecado grave. La hipocresía es un pecado gravísimo. Repito, querer aparentar ser lo que uno no es. Y lo contrario a hipocresía es la sinceridad. Ustedes saben que la palabra sinceridad viene de la antigua Roma, ¿no? Cuando antes se hacían los recipientes, ¿no es cierto? Como ahora los floreros, los jarrones, no había ni plástico ni vidrio todavía. Entonces en la antigua Roma se hacía de cera los recipientes. Se calentaba la cera y tenía que haber el experto, el artesano,
tenía que tener tal pericia al calentar la cera que tuvieran el punto justo de la temperatura, porque allí se lograba el mayor grado de transparencia del objeto. Y entonces el artesano, conocedor de la calidad con el que había hecho ese jarrón, ese artefacto, dice que tomaba un anillo de oro y metía la mano dentro de ese recipiente y de afuera se podía ver, ¿no es cierto? Mayor calidad, mayor transparencia de ese objeto. Y entonces allí exclamaba, sin cera. O sea que era prácticamente que no había cera rodeando esa mano con ese anillo. O sea que sinceridad es mostrar lo que hay en nuestro interior, mi hermano, no fingir. Les doy gracias por esta noche y gracias por la paciencia. El Señor me los bendiga y recuerden, estamos orando para ser llenos del Espíritu Santo. Amén.